Así que bueno, voy a presentar a Luis Rivera López, director, y Gustavo Manzanal, actor. Un aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias. De la obra de teatro Todavía Quijote. Así es. Buenas noches. Espero que tal? disfruten del programa y gracias por estar. No. Gracias a ustedes por la invitación. Queríamos que nos cuente un poquito. Esta obra se estrena el 4 de noviembre, ¿no? Exacto, sí. Bien. ¿Y de qué se trata para que la gente sepa? Bueno, en principio... Levanta más si querés la sillita. ¿Así estamos bien? Sí. Sí, yo por vos para que estés cómodo. En principio, creo que es interesante destacar que alude el título Todavía Quijote. Obviamente que Quijote estamos refiriéndonos a la gran obra literaria de don Miguel de Cervantes Saavedra, de los años 1600. El que le hayamos puesto Todavía Quijote tiene que ver con nuestros antecedentes, nuestra historia. Esta es una producción del grupo Libertablas, es un grupo con más de 45 años de existencia, digamos, en el medio teatral argentino. Bueno, imagínense lo que eso significa, con todos los lauros, con todos los recorridos, giras, grandes espectáculos. Bueno, en su oportunidad, hace más de 20 años, nosotros hicimos un Quijote en el Teatro Nacional Cervantes. Un espectáculo así inmenso, con una escenografía corpórea enorme, con muchos actores, cada personaje de la novela, de los fragmentos que nosotros tomábamos, versionados por Luis, estaban representados por actores, etcétera. Y eso duró 10 años tuvimos en cartel esa obra, girando por todo el país y por el exterior también. Hasta que en un momento paró por otros proyectos, por otras cuestiones. Y en una situación que vivimos en pandemia, donde tuvimos un streaming con unos alumnos de escuela y demás, y yo me luqueé como Quijote y demás, se nos ocurrió que ese Quijote, que Quijote todavía estaba vivo para nosotros. Entonces, por eso el Todavía Quijote. Nos reunimos con Luis, Sergio Rower, que son los dos directores, los creadores de Libertablas, y vimos la posibilidad de hacer este otro Quijote con otras características. Es un unipersonal, es una obra mucho más intimista, es una obra que tiene que ver con aspectos más introspectivos del personaje, no es ese Quijote de la novela tal cual está y tal cual nosotros representábamos en la versión anterior, que salía por los caminos realmente a intentar enderezar entuertos, como él decía, sino que más bien evoca esos deseos, esas inclinaciones, esas posibilidades. Y bueno, y encaramos un trabajo por ese lado al cual estamos llegando, ¿no? Al final. Al final, sí, al final del camino estamos llegando, porque es el viernes que viene el estreno. Así es. Y que yo lo que te quería preguntar, me quedé pensando, ¿cuántas personas son en la obra? En escena solamente yo. Así es, transformamos, digamos, un espectáculo de muchísimos actores en un unipersonal. Bien. O sea, porque justamente la idea de centrar en el personaje de Quijote, no tanto en la épica de las aventuras, sino en lo que le pasa a este personaje, nos llevó a decir, bueno, entonces ahí vas a estar solo, Gustavo, arriba del escenario, ejemplificando todo lo que le pasa al personaje. Así que es un trabajo realmente titánico. Ya hemos tenido muchos ensayos generales con público, que siempre hacemos con mucha compulsa, y todo el mundo coincide, y yo lo puedo decir porque estoy desde afuera, soy el director, pero no soy el actor, que le daría un poco de modestia, que justamente es un capo laboro, un trabajo actoral de muchísimo compromiso y de muchísimas variables, matices, etcétera, que realmente merece siempre, por lo menos hasta ahora, ya lo veremos después del estreno, un aplauso así muy entusiasta al final. Muy bien, acá los chicos Gabriel te quiere hacer una pregunta. Y Cate, Sí. Cate también. Wow, ¿cuántas preguntas? Recién te escuchaba a vos describir este Quijote, o sea, primero contabas cómo era el anterior, o sea, igual que el libro de Miguel de Cervantes, con todas las aventuras y desventuras, y ahora decís que este Quijote es distinto, es un Quijote intimista, reflexivo, que está solo, o sea, y yo pensaba, esta versión que se les ocurrió, ¿tiene que ver más
no tanto con la idea de Cervantes clásica que tenemos todos del Quijote, o tiene que ver más con los tiempos modernos que vivimos y el ser humano en la actualidad? Muy bien. Sí, está muy bien lo que decís, es la lectura. Evidentemente varias cosas se conjugaron. Nosotros no somos los mismos tampoco. Cuando hicimos hacia el Quijote, aquel Quijote teníamos todos, rondábamos 40 años, ahora somos sexagenarios. Tenemos otra visión de las cosas. Obviamente lo que ha venido transcurriendo en el mundo también tiene su influencia. Yo creo que, no sé si en aquel momento nosotros éramos tan conscientes o éramos conscientes de otras cosas o buscábamos otras cosas, pero de la conciencia que hemos ido cobrando en la actualidad fundamentalmente tiene que ver con que Quijote es una especie de alegoría del ser. Todos tenemos deseos insatisfechos y luchamos contra eso y tratamos de inventarnos mundos posibles en donde desarrollarlos y demás. Mucho más cuando uno está siente la propia decrepitud, cuando uno se siente solo, cuando uno está solo, cuando no tiene de dónde agarrarse, etcétera, etcétera. El Quijote que nosotros conocemos es el Quijote que está amparado por su familia, que decide, que tiene un dinero posible como para comprarse esos libros de caballería, leerlos, salir, se busca un vecino al cual nombra su escudero y va por los lugares y llega a una venta y anda a caballo. Bueno, tiene todos esos bríos. El tipo que está encerrado, que sufre el desvalimiento y que además a esta altura del mundo se conecta con los sinsabores de la realidad, sobre todo con esos principios y esos valores que Quijote quiere imponer desde la novela de Cervantes, pero que de los cuales estamos cada vez más lejos. Entonces, bueno, ameritaron este recorrido que se nos ocurrió y que nos interesaba, ¿no? Se refiere, él cuando dice valores, se refiere a la justicia, el amor, el honor, todas esas cosas que Quijote quiere salir por los caminos a defender, ¿no? Claro. Yo creo que lo que él dice respecto de lo actual sí tiene que ver, creo que es interesante una idea de cómo fue el decurso de la versión, la adaptación, que es un trabajo que hice yo, el análisis de la novela original, que es una novela gigantesca también, y de allí surgió aquella primera versión que ponía el acento en el humor payasesco, en esa especie de payaso de las bofetadas que es Quijote, con todos sus absurdos, y que transformaba finalmente ese humor en patetismo y finalmente sí en esperanza al final. Hoy nos encontramos con digamos, mucho más cercano ese patetismo. Ya el payaso de las bofetadas está, podríamos decir, un poco en el pasado, pero sí, finalmente, terminamos rescatando otra vez la esperanza. O sea, más allá de que imaginábamos, mientras lo íbamos desarrollando, un final triste y dramático como es el final de la novela. Todo nos llevó a finalmente poder volver a rescatar la necesidad de seguir conservando esos valores, la necesidad de salir a pelearlos, la necesidad que tenemos todos de encontrarnos con esa parte de nosotros mismos que quiere ayudar al otro, que quiere estar bien en comunidad y no solamente salvarse solos. Claro, acá Venere quiere hacerte una pregunta. Sí, justamente, bueno, partiendo un poco de lo que plantea como pregunta Gabriel y la respuesta en sí, ¿se pudiera decir que entonces este Quijote actual conserva la esperanza, los valores? Porque justo mi pregunta iba orientada hacia ese lado. ¿Qué podríamos decir de aquella época, de esos 10 años de trabajo tan laborioso, tan interesante de este personaje? Traemos a la actualidad, traemos ahora al escenario, a las tablas con esta nueva propuesta. ¿Qué pudieran, como director, como actor, decir que este Quijote puede todavía mantener de ese Quijote y qué resaltamos de esta nueva propuesta? Muy bueno, sí. Sí, mirá, yo creo que el anterior era un gran espectáculo.
un espectáculo que ganó la ACE a mejor espectáculo ese año, que Fue considerado el era- mejor Quijote latinoamericano. era festejado, se hizo en la Sala Grande del Cervantes, que es un teatro con muchísima maquinaria y tenía, digamos, una propuesta muy, podríamos decir, brechtiana, si se quiere. No sé si hay que después, ahora hay que explicar de qué es lo Muy que quiero decir, interesante. pero quiero decir, por lo menos como un gran espectáculo musical, porque tenía también mucha música, canciones. Creo que lo que nos propusimos al hacer esta versión es justamente comprimir y profundizar. Muy bien. ¿Mm? O sea, comprimir porque ya no vamos a acudir tanto a la maquinaria teatral, ¿no? Queremos decir lo que pensamos sin subterfugios, decir lo que nos pasa exactamente, no para que lo vean 800 personas. Oh, sí. Entonces, y eso que nos pasa está mucho más adentro, es más sutil, es más querible, es más cercano, más humano, Más íntimo. más íntimo, muy bien. Como mencionaste brechtiano, que Mm. obviamente estaría bueno que ustedes mismos, yo soy actriz, Ujú. pero me encantaría que ustedes mismos, pues ya que son nuestros invitados, aclaren cortito. En aquel momento era un espectáculo más brechtiano y ahora se pudiera decir que estamos trabajando más Stanislavski, Está muy lindo, está muy lindo, está muy lindo. porque bien. Ella es estamos actriz, acudiendo a- productora Sí. de teatro. Se nota, aparte. se nota. Se podría decir, sí, se podría decir. Se podría decir Es que muy largo Stanislavski. Sí. es muy largo, pero pero es más empático, claro, tiene más que ver con lo que le pasa. No hay, a ver, voy a usar una palabra que nosotros los teatristas rechazamos, no la digo negativamente para que el espectáculo que todos amamos profundamente haberlo hecho, pero buscamos por lo menos en menos artificiosidad, digamos, menos cosas que pasen, que distraigan. Le pasan cosas a este individuo. Nosotros en la Gacetilla, bueno, vieron que la prensa nos la hace Carla Maielli, que nos puso en Sí, contacto divina. con Le mandamos un ustedes. beso a Carla. Carla. Y ella, bueno, cuando le pasamos la primera Gacetilla pusimos, como decía el poeta, este Quijote viene a mostrar las heridas sufridas en la lucha. Bueno, eso lo decía Antoine Artaud, ¿no? El poeta Artaud. Pero no cabía que lo mencionáramos en la Gacetilla. Pero, sí, a mí me da como esa sensación, ¿no? Digamos, ya está gastado, está vencido, le pasaron todas estas cosas, ya mucho más no puede. Sin embargo, bueno, ¿cómo hacemos para rascar ahí y encontrar la esperanza? Yo creo que la encontramos justamente en un trabajo interior, Claro. ¿no? En un trabajo interior, donde el hombre todavía, el hombre, la mujer, las personas, tengamos de dónde agarrarnos, ¿no? Esa es Claro. un poco la idea. Y Acá Cande quiere hacer un... quería decir algo, a ver. Dale, sí, está clarísimo. ¿Qué tal? A ver, estaba como que entre dos preguntas, pero voy a irme por la más, con la que más, interesante. Ponele. Te pregunto a vos, Gustavo. Vos en dijiste que ya habías interpretado a este personaje. Y ahora con esta nueva reversión, y más sabiendo que es un unipersonal, ¿tuviste la oportunidad de volver como que a reconocer a Quijote en esta nueva etapa? ¿Qué hiciste para prepararte de nuevo para este personaje? Déjame que te diga yo algo antes que ahora él te va a contestar, porque es muy a cuento de lo que vos estás preguntando. Cuando hicimos aquella versión, Gustavo es parte del grupo Libertad Hablas y había hecho en el anterior espectáculo que hicimos en el Cervantes una codirección. Él es director también, ¿no? Aparte de actor. Y nosotros estábamos buscando a alguien que interpretara ese personaje. Y un día él vino y me dijo, discúlpame, están buscando a alguien pero ese personaje lo tengo que hacer yo. Y nosotros le dijimos, mirá, está perfecto, ni se nos había pasado por la cabeza, está buenísimo. Pero ¿por qué estás tan seguro? Y él dijo, porque es un personaje que vengo ensayando desde que tengo 15 años. Hay mayor razón, Entonces, él, obviamente, él es profesor de literatura de toda la vida, y ha dado clases y tiene un conocimiento profundísimo de toda la literatura española y, por supuesto, por lo tanto, de Quijote. Pero esto va a cuento de cómo llegó a ese personaje y también un poco va a cuento de cómo llega ahora de nuevo, diciendo,
no me abandonó nunca. No solo vengo de los 15 años y lo hice en ese momento, sino que tengo necesidad de seguir haciéndolo. Está perfecto, sí. Agradezco la generosidad de Luis para conmigo a través de la anécdota. Sí, yo lo que diría es, en relación un poco también con lo que le respondía antes a ella, cuando hicimos aquel Quijote, yo reconozco, me leí un poco a algunos grandes maestros, a grandes actores que escenificaron a Quijote, por ejemplo, Michael Chekhov. Y entonces me sorprendí encontrando que él hablaba de ciertas posturas corporales y yo iba descubriendo eso en los ensayos. Bueno, todo eso pasó y fue maravilloso, etcétera, ¿no? En esta oportunidad rescaté algunos momentos de aquello, pero casi todos los otros desarrollos fueron internos. Y aquellas cosas que rescaté del anterior, mi querido director se encargó de tacharme. Cosa que he recibido con un gran beneplácito, porque reconocí en esta nueva experiencia que agarrarme de aquellas cosas que había hecho era justamente recurrir a efectos, recurrir a dispositivos que sabía que funcionaban. Bien. Y que los podía utilizar y sé que funciona, una voz estentoria, el caballero grita, qué sé yo. Y en realidad el sentido que le dimos a esta nueva ocasión, a esta nueva experiencia, no va por ese lado. Así que, por ejemplo, un tema que es muy interesante es que las canciones, la música es de Daniel García, una gran música, las canciones las mantuvimos, pero aquellas canciones eran como festivas, eran como anecdóticas, ilustrativas. Estas cantadas en vivo por alguien como yo, que no es cantante en particular, que no va por el bel canto, sino que va por la expresión, me permitieron buscar justamente ese otro costado que la versión anterior tenía otro brillo. Tenía mucho brillo, pero iba por otro lado. Así que esta conjunción que pudimos armar fue la que permitió esta novedad. Redescubriste el personaje. Redescubrirlo, totalmente. Muy bien. A ver, Gabriel quería hacer una preguntita. Sí, esta es una pregunta que más bien es quiero una apreciación personal de ustedes que realmente conocen bien a la obra de Cervantes, al Quijote, que es un clásico universal. Antes vos dijiste que el Quijote de Cervantes de aquella época nos queda lejos porque se han perdido esos valores y más esos valores de los que peleé, quijotescos, como se suele decir. Sí. Pero por otro lado, en el análisis clásico del Quijote, donde él vive esa aventura descabellada, donde le hacen toda una pantomima para que él crea que está en un siglo donde no está, una especie de lo que llamaríamos una realidad virtual, como si fuera Matrix entrando en otro mundo. Estaba pensando, ¿es esa idea del Quijote, la idea de una persona en un mundo, realidad virtual, un mundo de fantasía, quizás algo que hoy, para lo que vivimos hoy, en un mundo que se vuelve digital, donde todo se vuelve veloz, donde la gente por ahí en redes o en otras circunstancias se presenta quizás no como es, o por ahí no se presentan ante ellos como son las otras personas, ¿no es quizás es una idea que quizás vuelva actual al Quijote clásico? Por favor, Gaby, más corta la pregunta. No, pero está muy bien, porque a ver, sí, no, linda. Encierra demasiadas cosas, no sé si tenemos tanto tiempo, pero por un lado encierra lo que significó Quijote en su momento, porque en su momento, o sea, cuando nosotros lo hicimos en el 2003, se cumplían 400 años de la aparición de Quijote, y paralelamente se decía que se cumplían 400 años de la lengua castellana. O sea, la aparición de Quijote es la consolidación de la lengua castellana. Quijote trae una enorme cantidad de novedades, de las cuales muy probablemente él apenas si se dio cuenta cuando el autor. Más allá de ser de poner el género novela, que antes no existía, antes de Quijote, y hoy día podríamos decir que es uno de los géneros literarios más abundantes, la novela, también pone en funcionamiento, por ejemplo, la parodia. Quijote es una parodia de las novelas de caballería, de los
hoy día la parodia es un género, digamos, cinematográfico, etcétera, etcétera. Y nosotros hablábamos mucho, por ejemplo, de Matrix cuando hacíamos aquella vez, en el sentido de la posibilidad de armado que tiene el ser humano, de armar un mundo. Ahora lo arma en una computadora, en otro momento lo armaba en su cabeza, lo arma en un libro. Y un libro suficientemente largo como para armar un mundo, que es una novela. Entonces, digamos, la posibilidad que tiene el ser humano viene a ser la posibilidad que lo salva. O sea, es lo que le posibilita llegar a sus ideales. Porque los ideales en la realidad son mucho más difíciles de concretar. Pero en ese mundo que puede crear, que puede inventar, que puede incluso colisionar contra el mundo real, que es lo que le pasa todo el tiempo a Quijote, en ese mundo yo puedo ser quien quiero ser. Muy bien. Es un mundo. Ahora lo que yo quería que digan, por favor, el día y la hora y en qué teatro van a estar para que Por la supuesto. gente sepa, Sí, desde el viernes que viene, que es 4 de noviembre, todos los viernes a las 21 en Buedo 21, es Espacio Teatral Buedo 21 se llama, ahí en la calle de la avenida Buedo, que ustedes saben se ha convertido en una especie de polo gastronómico y cultural, así que está muy lindo para ir a pasear también en la zona. Buedo 854 es la dirección. Bien, el 4 de noviembre. Tal cual. ¿Tienen para dónde se hacen las reservas? Yo tengo el número de WhatsApp, no sé si ustedes lo tienen. Sí, hay un número de WhatsApp, Hay también un se número puede de buscar en WhatsApp. Alternativa Teatral. Yo lo tengo, es 11 65 55 89 86. Repito, 11 65 55 89 86 para hacer las reservas ya, para ir a Sí. verla. También uno puede llegar tranquilamente a la puerta y decir que quiere una entrada y listo, ¿no? Sí, O sí. ahí- Lo que pasa es que va a ser un éxito tan arrollador que quizás sea Hay que difícil reservar. encontrar entradas. Estoy Vamos a ir, lo vamos estoy a haciendo ver. una quijotada, No. inventándome una realidad. No, yo vamos- creo que lo vamos a ir. realmente va a pasar así, porque este es un trabajo que amerita, la verdad, estar ahí. verlo. Las entradas son precios populares y el espacio no es tan grande. El teatro es precioso, es un lugar precioso, Bodo 21, pero no es, digamos, no tiene tanta capacidad de público. Por eso calculamos que va a interesar mucho. Siempre interesó mucho esta temática. Nosotros tenemos mucha gente ligada a Libertablas, padres de chicos que vieron, o ya esos chicos que son adultos. Bueno, sí, va a concitar mucho interés. En aquel momento digamos, nosotros decimos que los espectáculos no están dirigidos a nadie en particular, pero en aquel momento fue un espectáculo que fue en horario de la tarde, o sea que iba centralmente dirigido a los chicos, ahora no. Digamos, en este caso se trata de un espectáculo para adultos. También esa profundización de alguna manera implicó ese corrimiento del público. Bien. Bueno, yo quiero agradecerle, quiero agradecer a Luis, quiero agradecer a Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. Un honor haberlos tenido. La acá. verdad que sí, De lo verdad, despedimos con un honor. aplauso. Muchas gracias. Gracias a Carla. Los esperamos.